que Cristo nos da la libertad porque es nuestro Redentor. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe con nuestro hermano Américo Tejada. Y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandemos un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales. Concebir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no entra en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración. Le hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos y a la Vila de Jerusalén, que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estábamos en el Salmo 22, donde decíamos que nuestro Señor Jesucristo pronunció las primeras palabras de este salmo cuando estaba en la cruz, cuando dice: Eloí, Eloí, lema sabactani, como está en Marcos 15, Mateos 27, y manifestó que hacía suyo los sentimientos de confianza en Dios, encerrados en esta oración. Impresiona ver cómo los versículos 8, 9 hasta el 19 de este salmo se cumplieron en la pasión del Señor Jesús. Leamos. Todos cuantos me ven, de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió de Yahvé, pues que lo libre
que lo salve si tanto lo quiere. Mi paladar está seco como teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran. Reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Hermanos, la palabra Dios mío, este es un grito de angustia, no de desesperación. Es el comienzo del Salmo, citado muchas veces a propósito de la pasión del Señor Jesús, y que prueba y que acaba en acción de gracias, con la cita del inicio del Salmo. El apóstol Mateo indica que todos los sentimientos expresados en el Salmo describen la actitud religiosa del crucificado. Este Salmo es el largo lamento doloroso y la oración de un inocente. También lo podemos leer en el Salmo 35, pero los últimos versículos del Salmo 22 acaba en acción de gracias por la liberación esperanzada. Este salmo es bastante afín a los cánticos del siervo de Yahvé, que está en Isaías capítulo 52 e Isaías capítulo 53. Los evangelistas han visto anunciados en él varios episodios de la pasión. Leamos las escrituras. Una vez que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, como está en Mateo capítulo 27. Y en los últimos versículos del Salmo, que es de acción de gracias, se reacciona con la glorificación de Cristo, o se relaciona con la glorificación de Cristo. Este salmo es mesiánico, al menos en sentido típico. Hermanos, el nombre de Mesías proviene del hebreo Mashiach, que significa ungido. Este título fue traducido al griego por Christos y latinizado por Christus. Originalmente se aplicaba al rey de Israel en alusión a la ceremonia de investidura en la que era ungido con aceite, especialmente el título de ungido que se aplicó al rey David y a sus descendientes, y pasó a convertirse en el nombre del Mesías, del Cristo, del ungido, que será el rey descendiente de David, el ungido por excelencia e instrumento de Dios para extender su reino a todas las naciones, que será un reino de justicia y de paz universales. Después este nombre se aplicó también a otros ungidos de Dios, a los sacerdotes, hijos de Aarón, como está en Éxodo capítulo 29, Levíticos capítulo 8, y más rara vez a los profetas, como está en Primera Reyes capítulo 19. Sin embargo, hermano que me escuchas, los judíos en tiempo de Jesús pensaban que el Mesías sería el prometido rey de Israel, descendiente de David, y no lo imaginaban también como sacerdote o profeta. Efectivamente, Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de David, pero de un orden distinto y superior al que esperaban los judíos. Fue ungido no con ungüento terreno, sino con óleo espiritual, como está en el Salmo 45.
con la plenitud de la gracia y dones del Espíritu Divino. Él es el Cristo, el Rey que reinará en la casa de Jacob, con un reinado que no tendrá fin, y será ungido por el Espíritu Santo, como está en Lucas capítulo 1. Pero vayamos, no, todavía antes de eso. Así lo reconocen como el hijo de David, el ciego de Bartimeo, en Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43, donde el evangelista Lucas menciona las dificultades que tuvo que superar aquel ciego, pues los que iban delante le reprendían para que estuviera callado. Y comenta San Agustín: cuando un cristiano cualquiera empieza a vivir bien y a practicar las obras buenas con fervor, desde el principio comienza a recibir las críticas y la contradicción de los cristianos fríos, pero si persevera, con su constancia los vencerá, y los mismos que antes les molestaban, después llegarán a respetarle. Y el ciego le dice a Jesús: Señor, que vea. Hermanos, esto es un ruego que hace estar siempre, que debe estar siempre en nuestra boca. Ponte cada día delante del Señor y, como aquel hombre necesitado del Evangelio, dile despacio, con todo el afán de tu corazón: Señor, que vea lo que tú esperas de mí, que luche para serte fiel. Hermanos, la fe de Bartimeo no se manifiesta solo en la petición confiada, sino que se demuestra con las obras. Deja el manto, salta para acercarse a Jesús y le sigue camino de Jerusalén. No olvides que al llegar hasta Cristo se precisa, o para llegar hasta Cristo se necesita el sacrificio. Tirar todo lo que te estorbe para seguir a la iglesia y a las almas. Debes estar dispuesto a renunciar a todo lo que sobre, porque así hay que amar a Cristo. Este ciego es el prototipo del iluminado. Sabe que no ve, escucha bien, grita, entra en diálogo con Jesús, lo reconoce como Mesías y Señor, sabe lo que pide y lo obtiene. Es la iluminación que hace reconocer en Jesús el Nazareno que pasa, al Hijo de David, el Mesías. Más aún, hermano que me escuchas, el Señor mismo que tiene piedad de todos nosotros. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 9 nos presentará a Pablo el fariseo, que es iluminado mediante su ensegamiento. En efecto, él ha venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos, como dice Juan capítulo 9. Así los cura a todos en el discurso inaugural y en su respuesta a Juan el Bautista en Mateo 11. Jesús coloca el dar la vista a los ciegos como el primer signo mesiánico. Es el sol que nace para iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, como lo anunció en el Antiguo Testamento el profeta mesiánico en Isaías capítulo 9.
El ciego es curado para que vea el rostro del Señor, luz del mundo, como está descrito en Juan capítulo 8. Hermanos, lo amenazan para que se calle. Pero Bartimeo insiste. Su grito que se repite resuena en la noche. La necesidad se encuentra con la oferta. La miseria con la misericordia. En el grito perseverante, cada palabra es un rayo de luz que entra en las tinieblas hasta la iluminación total. Es como si Jesús fuera detenido irresistiblemente, alertado por el grito del que espera. La misericordia de Dios que pasa por doquiera se siente retenida por el grito del pobre en tinieblas. En Marcos capítulo 10, el ciego, al ser llamado, arroja su manto, da un brinco y corre hacia Jesús. ¿Qué quieres que te haga?, dice el Señor Jesús. Esta pregunta es importante, hermano que me escuchas. La respuesta nos da a conocer si finalmente hemos comprendido qué es lo que hemos de pedir al Señor. Él conoce muy bien nuestras necesidades y quiere curarnos, pero no puede si nosotros mismos no queremos. Y no queremos si antes no lo reconocemos. Muchos judíos que lo aclaman con ramos en su entrada a Jerusalén, en Mateo 21, y otros muchos, él mismo se reconoce como Mesías ante el Sanedrín, respondiendo a la pregunta directa del sumo sacerdote en Mateo 26. Y Pedro, el día de Pentecostés, enseña con fuerza que Jesús es el Mesías anunciado en Hechos capítulo 3. Pero vayamos a Lucas capítulo 19, versículos 28, donde con la entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa de Jerusalén, expresa su manifestación como rey y Mesías prometido. La presencia del asna atada con su borrico da cumplimiento a la profecía del profeta en el Antiguo Testamento que anuncia: exulta sin freno, Sión, grita con alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en una cría de burra, como lo dice el profeta en Zacarías capítulo 9. Hermanos, el asno, antigua montura de los príncipes en el sacrificio de Isaac por Abraham, como está en Génesis 22, en la bendición de Jacob a sus hijos en Génesis capítulo 49, cuando Moisés regresa a Egipto con su mujer y su hijo en Éxodo capítulo 4, cuando se levantó Balaam de madrugada y aparejó su burra en Números capítulo 22, cuando el cántico de Débora y Barak en Jueces capítulo 5 fue constituido en tiempos de la monarquía israelita por el caballo, manifestación de poder, cuando el rey Salomón disponía de establos con miles de caballos en Primera de Rey capítulo 5, como cuando los caballos son parte de las riquezas del rey Salomón en Primera de Rey capítulo 10. Por eso, el vaticinio de Zacarías con el asno quería significar que el Mesías sería un rey de paz, que triunfa no con armas ni violencia, sino con humildad
y mansedumbre, pero además, con sus gestos deja intuir la grandeza de su ser. La entrada triunfal en Jerusalén es anticipo de la glorificación de Jesús en la resurrección, cuando la muchedumbre proclama: bendito el que viene en el nombre del Señor, que viene del Salmo 118. Está aclamando a Jesús como Mesías. La expresión el Rey de Israel subraya la condición real de Cristo. El Mesías es el Rey por antonomasia, pero de un reino que no es de este mundo, como se lo dice a Pilato en Juan capítulo 18. Jesucristo, explica San Agustín, no se hizo Rey de Israel para imponer un tributo o para formar un poderoso ejército. Se hizo Rey de Israel para dirigir a las almas, para dar consejos de vida eterna, para conducir al reino de los cielos a quienes están llenos de fe, de esperanza y de amor. La aclamación Hosana originalmente era una súplica dirigida a Dios: sálvanos. Luego fue empleada como grito de júbilo para aclamar a alguien, similar a ¡viva! La muchedumbre manifiesta su entusiasmo gritando: ¡viva el Hijo de David! Se entiende así que la Iglesia haya recogido estas aclamaciones en el prefacio de la Santa Misa para pregonar la realeza de Cristo. También podemos añadir a todo esto: cuando nació Jesús, el ángel y una multitud del ejército celestial alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, en quienes Él se complace, como está en Lucas capítulo 2. Hermanos, con esta acción, Jesús cumple las profecías según las cuales el templo tenía que ser purificado en Malaquías capítulo 3, Zacarías capítulo 14, para ser lugar de oración de todas las gentes, como está en Isaías capítulo 56. Cristo nos enseña el respeto que merece la casa del Señor. Cuánto mayor veneración se deberá prestar a nuestros templos, donde Jesús mismo está presente en la Sagrada Eucaristía. Cuando Jesús compara el templo de Jerusalén con su propio cuerpo, revela la verdad más profunda sobre sí mismo. Es el Verbo de Dios que puso su morada entre nosotros, como está en Juan capítulo 1. Por eso, hermano que me escuchas, es el nuevo y definitivo templo de Dios entre los hombres. En las palabras del Señor, no hay nada despectivo hacia el templo, como pretendían después los falsos testigos en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, y los que se burlaron de él mientras agonizaba en la cruz en Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15. Hermanos, el signo del que se les habla será su propia resurrección al tercer día. Esta es la señal de Jonás, de que habla Mateo capítulo 16. Es la llegada del Mesías, el comienzo de su reinado. Viene el Señor de la paz, el heredero del trono del rey David, que reinará para siempre. Viene la humildad y la mansedumbre. Por eso sufrirá el rechazo. El nombre de Cristo Mesías pasa a ser
nombre propio de Jesús, porque Él cumple de modo eminente y perfecto la misión divina que esa palabra significa. Hermanos, el Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino debía ser ungido por el Espíritu Santo del Señor, como está en Isaías capítulo 11, a la vez como rey y sacerdote, como está en Zacarías capítulo 4, pero también como profeta, como está en Isaías capítulo 61. Hermanos, Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de rey, sacerdote y profeta. Él reúne en sí los distintos aspectos del Mesías anunciado, que muchas veces los judíos no sabían compaginar, y en él se muestra el auténtico sentido de todos ellos. El Evangelio según San Mateo comienza conforme a la costumbre hebrea, con la genealogía de San José, y nos lo transmite partiendo de Abraham, como está en Mateo capítulo 1. Al evangelista Mateo le interesa poner de relieve, mediante la paternidad legal de José, que Jesús desciende de Abraham y de David, más en concreto, que era el Mesías anunciado por los profetas, la esperanza de Israel y el que da sentido a toda la historia del pueblo de Dios. El evangelista Lucas, en cambio, escribió para los cristianos procedentes de los gentiles y quiere destacar la universalidad de la redención de Cristo. El evangelista Lucas, en su evangelio, muestra la genealogía de Jesús de modo ascendente en Lucas capítulo 3. Desde Jesús, a través de sus antepasados, pasando por Abraham, se remonta hasta Adán, padre de todos los hombres, tanto judíos como gentiles. El evangelista Lucas ha querido mostrar la vinculación de Jesús con todo el género humano. Cristo es el nuevo Adán, el nuevo principio del linaje humano y el Salvador de todos los hombres. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, donde con la encarnación la historia ha llegado a su momento culminante. Ha quedado definitiva y plenamente orientada hacia Dios. La palabra nacido de mujer subraya la verdadera humanidad de Jesús y enseñan el papel de la Virgen María, la nueva Eva, en la obra de la redención. La salvación preparada en el Antiguo Testamento ha sido cumplida por Jesús, que inaugura la era mesiánica en el momento querido por Dios. Leamos. Para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga en Cristo por cabeza lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, como está en Efesios capítulo 1. Y cuando la Escritura dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, hermanos, esta es una expresión feliz que indica la llegada de un hecho que pone término a una larga espera, más aún, que colma finalmente una medida. Se trata de la llegada de los tiempos mesiánicos anunciados por Dios en el Antiguo Testamento y hecho realidad
con la venida de Cristo Jesús, como está en Marcos capítulo 1, Romanos capítulo 13, Efesios capítulo 1, Hebreos capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1. Al llegar pues la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo. Este texto enseña la preexistencia de Jesús, su filiación divina y su envío al mundo en el momento determinado por Dios, como está en Filipenses capítulo 2, Colosenses capítulo 1. Ahora bien, hermano que me escuchas, Dios hizo nacer a Jesús de mujer. Esto es, como todo ser humano, por tanto es hermano nuestro, partícipe de la misma naturaleza humana. Hermanos, la encarnación tuvo lugar en la plenitud de los tiempos. Esto es, en el tiempo oportuno, según los planes de Dios. El monje Dionisio el Exiguo, que vivió en el siglo VI, se propuso poner el nacimiento de Cristo como centro de la historia de la humanidad, y con los datos históricos de que disponía, la dató en el año 753 de la fundación de Roma y estableció esa fecha como comienzo de la era cristiana. Hoy se admite que se equivocó en su cómputo, y se piensa que Jesús debió haber nacido aproximadamente en el año 748 de la fundación de Roma, equivalente a 6 meses, a 6 antes de la era cristiana. Este fue el momento más importante de la historia. Dios eterno entra en la historia humana para salvarnos. Hermanos, el planeamiento de Dionisio el Exiguo, que refleja de algún modo lo que nos sugiere la genealogía de Cristo, tiene un gran sentido teológico. Cree la Iglesia que es clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Cristo es ciertamente el centro de la historia humana, no en el sentido cronológico, sino cualitativo. Él es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, como lo describe Apocalipsis capítulo 22. En él encuentran los hombres la fuente de la vida sobrenatural y también su sentido y meta última, que es la vida eterna, la salvación. En el admirable plan de la adoración de Dios, hace de sí mismo a la criatura. La encarnación es el acontecimiento central y culminante, y María ha sido la colaboradora con su fe y con su amor de la unión del Hijo de Dios con la humanidad. El evangelista Lucas describe este momento trascendental. El ángel Gabriel, enviado de parte de Dios, comunica a María el plan divino. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios, como está en Lucas capítulo 1. Hermanos, María, llena de fe y de confianza en Dios,
da su rendido y alegre consentimiento a la disposición divina, cuando dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como está en Lucas capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como está en Juan capítulo 1. Hermanos, el misterio de la unión de los esponsales entre el Hijo de Dios y la humanidad se realiza en el instante en que María pronunció su sí a Dios en nombre de toda la naturaleza humana, y ella concibió como hombre al Hijo eterno del Padre, que se ha hecho realmente hijo suyo. La Sagrada Escritura deja muy claro que Jesucristo no fue concebido por obra de varón, como los demás hombres, sino únicamente por obra del Espíritu Santo, permaneciendo su madre siempre virgen. Y así lo ha confesado la Iglesia Católica desde los primeros testimonios de la tradición y las primeras formulaciones de la fe. El poder del Altísimo, le dice el ángel, por el que se llevó a cabo la encarnación, es el poder infinito del único Dios. Así pues, hermano que me escuchas, la encarnación del Hijo de Dios es obra de la Santísima Trinidad. Sin embargo, la concepción milagrosa de Cristo se apropia al Espíritu Santo, que allí intervino junto con el Padre y el Hijo. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, como está en Mateo capítulo 1. Y es que la revelación atribuye al Espíritu Santo las obras que manifiestan especialmente el amor y el poder divinos. Y en particular se le atribuye el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en María Santísima. Sin embargo, como la filiación es la relación de una persona respecto a la que la engendró, Cristo, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, engendrado no es ni se puede llamar Hijo del Espíritu Santo ni de la Trinidad, sino solamente de Dios Padre. Hermanos, María, escogida por Dios Padre desde toda la eternidad para ser la madre de su Hijo, al consentir y aceptar su voluntad divina, fue hecha realmente la madre de Dios. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdadera madre de Dios, es Theotokos. Por eso, bajo el impulso e inspiración del Espíritu Santo, es llamada la Madre del Señor desde la concepción de Jesús, aún antes del nacimiento de su Hijo, en Lucas capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne, según Juan capítulo 1. Dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, significando por carne al hombre entero, connotado lo más visible y lo más humilde del ser humano, en contraste con la excelencia del Verbo. Tomando esa frase del evangelista, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana íntegra para llevar a cabo, mediante ella, nuestra salvación. Este acontecimiento único y totalmente singular
consiste en que el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios. Tan esencial es este misterio que la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Misterio que la Iglesia debió defender y aclarar especialmente durante los primeros siglos frente a las herejías que lo falseaban. El gnosticismo, una de las grandes herejías del principio de la Iglesia, es una amalgama de doctrinas místicas orientales de tipo filosófico, sobre todo platónicas y cosmogónicos, que tuvo una rápida propagación en los primeros siglos de nuestra era. Una de sus variantes cristianas, el docetismo, es una doctrina aparecida ya en el siglo I, que considera que la materia es mala y, en consecuencia, niega que Cristo tuviera un verdadero cuerpo material de carne humana, pues sería indigno de Dios. El cuerpo de Cristo sería solo aparente. Por tanto, su nacimiento o su pasión y muerte no fueron reales, sino como ficticios o irreales. O sea, todo fue una pantomima. Todo lo que sufrió Jesús en la cruz fue una pantomima, según los docetistas. ¡Qué aberración! ¡Qué aberración! Sin embargo, la Sagrada Escritura testimonia claramente que Cristo fue hombre verdadero, con un cuerpo real, es descendiente de David, fue concebido por la Virgen María, nació, creció, se cansó, tuvo hambre y sed, durmió, sufrió, derramó su sangre, murió, fue sepultado, etcétera, etcétera. Su cuerpo no era fantasmagórico, sino material. Su carne y hueso era real y tangible, incluso después de la resurrección, como está en 1 de Juan, capítulo 1. Pero vayamos a Lucas, capítulo 24, versículos 39 y 40. Hermanos, en las narraciones de las apariciones se percibe la pedagogía de Jesús para enseñar a sus discípulos que ha resucitado verdaderamente. Les muestra que no es un simple espíritu, sino que tiene carne y que sus heridas demuestran que que es el mismo que murió en la cruz. Ese es el gran testimonio apostólico. Leamos lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos, como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 1. Dichosos los que ven lo que ustedes ven, lo dice el Señor Jesús en Lucas, capítulo 10. Es la santa envidia de nosotros y del evangelista Lucas por los primeros discípulos que vieron de que dieron testimonio. La palabra y el pan son la presencia constante del resucitado en su iglesia, que es la única iglesia que él fundó, la Iglesia Católica. Con la primera nos explica la
promesa de Dios y nos toca para calentarnos el corazón. Con el segundo, nos abre los ojos sobre su realización y se hace ver en la entrega de sí mismo. En este pasaje, el evangelista Lucas conecta directamente nuestro reconocimiento de él con la experiencia de Simón Pedro y de los otros juntamente con él. La diferencia entre nosotros y ellos está en el hecho de que ellos contemplaron y tocaron su carne, incluso físicamente. En cambio, nosotros la contemplamos y la tocamos solo espiritualmente, a través del testimonio de su palabra y del memorial eucarístico. El evangelista Lucas insiste mucho en la corporeidad del Señor resucitado. Esta es polémica con el ambiente helenista, que creía en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de los cuerpos, como está en Hechos, capítulo 17. Con esta queda en pie o cae tanto la promesa de Dios como la misma esperanza del hombre de superar el enemigo último, la muerte, como lo dice 1 Corintios, capítulo 15. La fuerza de este testimonio es el Espíritu Santo, que es fuerza de lo alto. Así como descendió sobre María en Lucas capítulo 1, bajará sobre ellos en Pentecostés en Hechos capítulo 2. La palabra y la fracción del pan colocan a los dos discípulos peregrinos en comunión con los de Jerusalén. Su experiencia se confronta y entra en diálogo y en comunión con la de Simón Pedro y de los otros, como se describirá ahora. También Pablo, que encontró al resucitado en el camino de Jerusalén a Damasco, volverá a Jerusalén para consultar a Cefas, para no encontrarse con el riesgo de correr o de haber corrido en vano, como lo dijo en Gálatas capítulo 1. La paz con ustedes, dice Jesús. Shalom es el encuentro amoroso de todos los deseos del hombre con la promesa de Dios. Es su don definitivo. La cantaron los ángeles sobre el pesebre de Belén. Y ahora el crucificado resucitado la entrega a todos los hombres. La paz de Dios excede de tal modo nuestra pequeñez, que a primera vista nos desconcierta, rompe y dilata nuestro corazón para convertirlo en el recipiente capaz de contenerla. Para un griego, el espíritu está en contraposición con el cuerpo. En cambio, Pablo habla del cuerpo espiritual en 1 Corintios, capítulo 15. No es algo incorpóreo ni fantasma, sino un cuerpo material, vivificado por el Espíritu de Dios. Los discípulos están turbados porque piensan que Él no es el resucitado en persona, sino que Él está muerto y lo que ven es un fantasma. La resurrección es una sorpresa increíble. A los discípulos les parece soñar como en el Salmo 126. Hermanos, Dios realiza su promesa como lo había anunciado el profeta cuando dice: he aquí que yo creo cielos nuevos y tierras nuevas. Ya está en marcha. ¿No lo reconocen? Como está en Isaías, capítulo 65. Las manos y los pies marcados por los clavos muestran la identidad del resucitado con el crucificado. El cuerpo que está presente ante ellos es el mismo que está ausente del sepulcro.
Las señales de la victoria de la muerte ahora son señales de su derrota. Yo soy, dice el Señor, que quiere decir Yahweh. Es el nombre de Dios. Las manos, los pies y el costado son las señales de aquel que ha sido traspasado. En el yo soy, en persona, el que se está mostrando. Las manos y los pies con las heridas de su amor crucificado son la muestra que Dios hace de sí mismo al mundo. El evangelista Lucas insiste mucho en que Jesús resucitado toma los alimentos para indicar su corporeidad. La encarnación del Verbo, que comenzó en María por el poder del Espíritu Santo, se perpetúa hasta el fin de los tiempos, cuando Dios sea todo en todos, como está en 1 Corintios, capítulo 15. Entonces, el Hijo habrá alcanzado su estatura plena, como está en Efesios, capítulo 4. Hermanos, ya desde la misma época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios frente a estas herejías que fueron refutadas por los padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos de los primeros siglos, como San Ignacio de Antioquía, San Ireneo y otros más. Otros escritores no solo mostraron la verdad del cuerpo de Cristo con la Sagrada Escritura en la mano, sino que argumentaron también que negar la realidad del cuerpo de Cristo es negar la realidad de la redención obrada por el Señor. Apolinar de la Odisea en el siglo IV sostuvo que el Verbo no habría asumido una humanidad completa, pues dos seres íntegros, Dios y hombres, no podrían hacerse realmente uno. La humanidad de Cristo estaría compuesta solamente de carne vivificada por un alma sensitiva animal. En esta naturaleza el Verbo asumiría la función del alma intelectiva y racional. Sin embargo, hermano que me escuchas, la Sagrada Escritura testimonia claramente que Cristo fue perfecto hombre con un alma humana, racional, verdadera. Se alegró, se entristeció, se conmovió, tuvo afectos, era totalmente libre, obedeció, era humilde, veraz, generoso y misericordioso. En fin, Jesús tenía todas las virtudes y cualidades del alma humana. El error de Apolinar fue refutado por San Gregorio de Nisa y otros padres de la Iglesia Católica, que insistieron en la perfecta humanidad de Cristo. Jesús no sería perfecto hombre si carecería de alma humana, si no tuviera una inteligencia y voluntad humana. De otra manera, no habría redimido al linaje humano, pues no fue sanado lo que no fue asumido. Y Cristo sanó a todo el hombre en cuerpo y alma. Hermanos, vamos a dejarlo así hasta el próximo segmento. Vamos a terminar este segmento en una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.